Actualmente, la cacería con lazos, cepos y todo tipo de trampas se considera caza furtiva y está penalizada por la ley. Pero hace medio siglo era una forma común de procurarse algo de alimento para complementar la precaria dieta de todos los días. Para que todos esos conocimientos de la caza tradicional no caigan en el olvido, Pascual va a contarle a su compañero de cacerías algunas de esas trampas que utilizaba en otros tiempos. Pues vamos a poner este cepo aquí porque es uno de los sitios donde que el conejo pasa mucho y viene a cagar él. Entonces, estas son las cagadas del conejo. Exactamente. Y todo eso ahí es el rastro que hacen ahí ellos. Está. Entonces lo pondremos, plantaremos el cepo y como es un sitio algo ancho, pondremos 2 piedras para que siempre el conejo pase de frente por el cepo. Ay, Pascual. Con esta piedra Sí. que valdrá. Sí. Esta igual se queda un poco escasa. Sí, vale. También valdrá, ¿verdad? Vale. Que no lo vea. Ajá. Entonces las piedras esas están puestas expresamente para que tenga que ir de frente, porque si entra cruzado, al dispararse le pegan la tripa y lo echa para arriba y no lo coge. No lo coge. Vale, vale. Otra forma de atrapar los conejos era con el lazo. Para esto, había que buscar el lugar idóneo en que el animal no notara la presencia de la trampa. ¿Qué vas a hacer ahora? Pues creo que vas a cortar aquí unas ramas. Con esta ramica voy a cortar unos palos para plantar el lazo. Vale, entonces... Porque estos son buenos. Del conejo, pues lo puedes plantar allí. O sea, porque ya ves tú que son sendas que pasa por aquí el animal. Claro, ya lo ves, que a la vez que pasa por aquí. Este es el alambre que me decías antes, cuando hablábamos, que lo cogías dorado porque así no lo veían tanto, ¿no? Así, como es Ya dorado. sabía, que no... Entonces ya lo tenemos en la cuerda. Ahora le vamos a hacer, para poderlo volver a pasar, le damos y le hacemos para que quede a eso. Entonces, lo retorcemos bien retorcido aquí para que no se suelte. Y esto así para que pueda correr, ¿no? Exactamente. Entonces, al pasar el conejo se lo pasa por el cuello y se queda ahorcado. Vale, entonces la vuelta que has hecho, a ver, que la vea yo. Ahora, necesitamos es una piedrica que ya la voy a buscar yo. Esto es nomás para que la cuerda no escape. A ver cómo lo haces. O sea, has hecho lo mismo que has hecho en el alambre, lo haces en la cuerda para que sea corredera. Exactamente. Entonces, la cogemos la piedra y la pasamos la cuerda. Y entonces aquí lo que haces es que encaje en las muescas que le has hecho tú para que no corra. Para que no se suelte. Vale, vale. Y vale, ahora ya está el lazo preparado. No nos falta nomás que hacer un palico. Trae. De estos, de los que has cogido antes. Entonces lo que estás haciendo es encajar el alambre por el agujero, por el hueco que le has hecho. Por el agujero que hemos hecho. Pues esto es sencillo, ¿no? Esto es sencillísimo. Vamos para allá. Te dejo ya todo. A ver, entonces a ver cómo lo plantas. Bueno, ahora lo ponemos el palo aquí. Lo sujetamos. La piedra la echamos aquí para detrás. Ahora el alambre, Ya veo ya que con el color este que tiene no se ve mucho. cuando para la piedra va más lejos y le da otro golpe, así que el conejo recibe cada brinco 2 golpes en el cuello con el alambre. Ajá. Vamos a plantar un cepico para coger el ratón los huertos que hacen tanto mal, que cortan las plantas. Ajá. El ratón ya lo ves que va haciendo por dentro tierra y saca montoncicos de tierra. Claro, porque tú lo que hacías, además de poner lazos para conseguir comida, poner lazos para que la comida que tenías en el huerto no se te la comiera. A que ya no se me la comieran. Vale, vale. Y lo vamos a poner solamente para ver cómo se plantaban. O sea, tú buscabas, tú cuando pones ese tipo, lo que haces es en el agujero donde está el sacaban topo. ellos la tierra que habían dejado la tierra, Ajá. quitabas la tierra aquella y sale el agujero. Y el ratón, si ve la luz, va a tapar los capados, ya estaba enganchado en el cepo. Vale, vale, vale. ¿La cuerda para qué la llevas? Para que no se pierda la moneda, porque si no, cada vez que lo disparan, Pues cada ratón perra gorda, te costaba, ¿no? claro, tendrías que recurrir a otra chapica. Así con la misma lo tienes para tiempos inmemoriales.
Entonces ahora lo has puesto, todo lo que has hecho ha sido encajar la moneda, que se abra bien. Se abra. Y entonces, ¿cuál es la misión? La ratilla en los huertos, al ver la luz, sale a tapar el agujero de nuevo. Claro, porque la luz le molesta. Le molesta la luz. Entonces, al salir, la moneda se cae y ¡pam!, le cierra y se queda engancha. ¿Y cómo sería? ¿Lo puedes hacer a ver para que vea yo cómo...? Entonces, pues viene resultando que ya cayó. Aquí voy a hacer ahora los palos para plantar una loseta. Este es el método ese que decían antes, era con una piedra, ¿no? Que luego sí, con una piedra, que esta igual cae la torda, como la perdiz, como el conejo. Para cada clase hay que poner diferente piedra, porque para unos bichos necesita más gorda que para la otra, pero el modelo es el mismo. Lo que pasa es que para el conejo hay que ponerla en la puerta del agujero. Para las tordas, pues lo puedes poner aquí en medio, y para la perdiz lo mismo. Para la perdiz, si la quieres coger nueva, viva, hay que coger y quitar un poco de tierra dentro de la losa, debajo, para que al caer la losa quede hueca. Entonces lo que hace es taparla y dejarla dentro. Entonces la tapa y ya no eso, solamente eso. ¿Estos palos que vas a hacer? 3 palos. ¿Qué misión tienen estos palos? Sostener la piedra. Supongamos aquí en el centro, cuando quieres coger tortas, se abre y aquí se pone una oliva. Entonces el tordo va a cogerla y es cuando cae. Vale, entonces aquí dices en esta puntica que iría la oliva. En el momento que lo tocas, cuenta que eso cae. Ajá. Entonces tú lo que vas a hacer aquí va a ser un juego de equilibrio, ¿no? Lo que haces es dejarlo en equilibrio. Hombre, eso es base de equilibrio. Ajá. Y entonces en el conejo, ¿qué se hace? ¿El mismo montaje con 2 piedras o aprovechando el mismo terreno? El mismo terreno, pues lo aplanas en la puerta, que hace falta poner una piedra para alargar un poquito el carro, ya se ha disparado. Bueno, entonces ahora que vamos a fabricar... Vamos a hacer lo que antes se hacía para cazar el zorro, mayormente a lo que se va a esconder el sol, o se esconde. El chillido del conejo expresamente. O sea, con esto vas a imitar el conejo, el chillido de un conejo. Esto que hemos puesto 2 tablicas, un papel para separarlo. Ahora pongo la otra madera allí. Entonces lo que haces es que esté bien tirante dentro para que sirva. Eso es. Ahora, ya como ya lo tenemos, pasa uno por aquí. El celo por aquí. Sí. Viene en la punta bien prieto. Cuanto más prieto, mejor. Se lo pegaríamos así, ¿no? Exactamente. Bueno, trae otro poquito, pero poco, de aquí a aquí, para que no salga aire por ningún lado. Bueno, ahora en la otra parte vamos a hacer 3/4 de lo mismo. Empieza fuerte y más bajo. Empieza fuerte y más bajo. A la primera, que hay que afinarlo, ¿sabes? ¿Me entiendes? Pero ya ves cómo está hecho. ¿Así va bien? Sí, sí, sí. Entonces lo que haríamos es estar esperando aquí y el zorro se nos acercaría, ¿no? Exactamente. Vale, o sea, sería hacerlo así, entonces él se cree que el conejo está herido y que tiene la pieza fácil. Él se cree que es un conejo que está chillando en un cepo, porque el conejo en cepo se encoge pocos porque chillan, y el zorro se va y lo come. coge. Este es para la perdiz. Este vas cazando la perdiz normalmente a cualquier hora del día y la ves donde para. Y tú dices, pues ha parado por aquí, ha parado por allá. Como también las perdices se mueven, pues tú lo tocas y al tocarlo te contesta la otra, la perdiz de verdad. A ver cómo lo haces. ¿No toca como la perdiz? Sí, sí. A ver, es como esto. Bien, bien. Tú dices, pues ha parado por aquí. Y tú pues llegas... Y el otro ya contesta, pensando que es una que la llama. Entonces, como ya sabes dónde está, ya te ha brincado los pies. Antaño, Pascual fabricaba en su casa los cartuchos que iba a necesitar y hoy todavía conserva los útiles. Ya. Entonces todas estas cosas que tienes por aquí, ¿qué es lo primero que vas a hacer?
¿Qué es lo primero Pues que la tienes? primera cosa, hacer con esto unos tacos para poner en el cartucho. ¿Y el taco exactamente qué hace en el cartucho? Exactamente en el cartucho. Y después, una vez de esto, cogeremos este cartucho, quitaremos el pistón y pondremos otro nuevo. Ujú. Pero el taco que hace en el cartucho, ¿qué función hace? Que Ese, lo tapáis. separar la pólvora de lo demás. Entonces, ¿cómo sacarías el taco? ¿Cómo lo Pues fabricas tú? le damos unos golpes y lo corta. Pero esta pieza la has fabricado tú, la tenías ya de... Esta ya está hecha de herrero. Ujú. Es una pieza hecha de herrero, de antes. Y ya lo vamos a probar y le damos. ¿Qué sería lo siguiente que harías? Para hacer un cartucho, ¿qué es lo que haces? Después de hacer el taco, ¿qué es lo siguiente? Después de esto, coger y quitar el pistón del cartucho. ¿Y eso cómo lo haces? Pues con una punta se quita muy fácil. Lo vamos a demostrar. ¿Dónde está este cartucho? Lo ponemos aquí y quitamos el pistón. Ya tenemos el pistón correspondiente para poner. Ahora tenemos que poner en el cartucho el pistón de nuevo. Ponemos esta pieza por dentro. Para apoyo si no se doblaría. Este es el pistón nuevo, se pone allí. Vale, ya vale. Ahora lo coges y lo pasamos por el calibre. ¿Y esto del calibre en qué consiste, pues? Este es el calibre de la escopeta número 12. Porque es que si te has tirado, en una escopeta un cartucho, ya no lo volverás a pasar por la misma escopeta. Ahora lo que haces es que como ha dilatado el cartucho, lo vuelves a calibrar. Porque Exactamente. si no, no entraría por el caño. Si no, no entra por el caño. Vale. Entonces lo haces con este aparato. Esto que se llama esto es el Exactamente. calibre. Y lo vuelve a dejar tal como estaba. Y ya está. Ujú. Hay que darle la vuelta. Y se pone esta pieza dentro. Al pistón no lo toca. Ujú. Entonces le damos para afuera Y lo vas sacando. y lo va sacando. Y de esta manera ya lo has calibrado. Y ya está para poderlo cargar. Y entra en toda escopeta que haya. Y esta es la forma en la que se calibra. Exactamente, esa es la forma que se calibra. Ahora aquí hay que echar la pólvora correspondiente de él, Ujú. la que le corresponde. Bueno, entonces ahora, Bueno, ¿qué haces? Ya lo echas para ahora lo adentro. echamos en el cartucho. Ponemos esta tapa. Vamos a separar la pólvora de los tacos. Entonces, ¿eso ahora qué haces? Lo que haces es prensarlo hacia abajo. A bajarlo y bajarlo para abajo y quedan los dos juntos abajo con la pólvora, ya separada. Entonces la misión es que la pólvora esté bien junta para que cuando explosione... Toda haga de la vez, presión. toda de vez. Después, como queda allá abajo, para el plomo si lo echamos, pues llegaría el cartucho nomás hasta aquí. Ajá. Entonces se rellena con estos otros, con un taco de esto. Entrado justo, ¿verdad? Vamos de gusto. Ponemos otro taquico, ¿Y este taquico para qué lo pones? pues porque aún quedaría muy hondo el plomo. Ajá. Lo ponemos. Vale, entonces lo que haces es para no rellenarlo todo de plomo porque queda No, todavía mucho pero eso espacio. es para darle fuerza. Vale, vale. Ahora ya hay que echar el plomo. El plomo. Ahora ya coges y se pone el taco. Ajá. ¿Ese taco es igual que los otros que has metido antes o es más gordo? Porque este Igual, es para cerrar. igual. Ah, o sea, lo metes igual. Ahora ya está para rebordearlo. Bueno, ahora el cartucho ya está. Como el plomo, no sabemos ahora qué plomo llevaría, pues hay que poner el número que le hemos puesto. Vale, entonces tú aquí lo que haces es el número de con plomo un lo escribes ahí. bolígrafo, pues le ponemos el número 10. Pascual sale a cazar todos los fines de semana de la temporada y sus compañeros de grupo respetan y aprecian su veteranía y los grandes conocimientos que posee sobre esta materia. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.